Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano y estoy aquí para Judging Freedom. Hoy es jueves 5 de febrero de 2026. El profesor John Mearsheimer se une a nosotros ahora. Profesor Mearsheimer, es un verdadero placer tenerlo sin importar de qué tema estemos hablando. Así que el presidente de los Estados Unidos dice que no se siente limitado por el derecho internacional. Y hoy, por primera vez desde 1972, el mundo se encuentra sin restricciones por ninguna arquitectura legal que limite el desarrollo de armas nucleares. Ambos se deben a la determinación de culpa, el pensamiento o la ausencia de este, o como quieres caracterizarlo, de Donald Trump. ¿Qué queda del derecho internacional, profesor Mearsheimer? Solo en cuanto al control de armas, no es solo Trump. Hay que recordar que entramos en el momento unipolar justo después de la Guerra Fría, con varios acuerdos de control de armas ya establecidos. Y que prácticamente todos esos acuerdos de control de armas nucleares ya no existen, como usted señaló. Es la primera vez desde 1972, cuando teníamos el Tratado Salt-Primer, que estamos sin un acuerdo de control de armas. En realidad, apenas es sorprendente. Dejando a un lado a Trump por un momento, la realidad es que los republicanos han detestado históricamente el control de armamentos. Llegaron a extremos enormes para impedir que Estados Unidos alcanzara acuerdos de control de armamento. No siempre tuvieron éxito, por supuesto, pero eran un verdadero obstáculo. Y luego hubo gente como George W. Bush que eliminó el tratado ABM poco después de asumir el poder, y luego finalmente se eliminó el tratado INF, y ahora se ha eliminado el nuevo START. Pero hay un largo patrón de este tipo de comportamiento, así que no está solo restringido a Trump. Pero con respecto a Trump, como hemos hablado antes en el programa, él odia las instituciones internacionales. Estos acuerdos para el control de armas son, de hecho, verdaderas instituciones, y no es en absoluto sorprendente que él esté dispuesto a eliminarlos o simplemente dejarlos expirar. Y eso es precisamente lo que ha hecho en esta situación. Pero él también debe odiar la Constitución porque los tratados, una vez que son ratificados por el Senado, poseen el mismo rango y la misma importancia en nuestro sistema legal que la propia Constitución. Eso está estipulado en la Constitución misma. Bueno, él no ha violado la Constitución aquí, simplemente dejó que el tratado expirara. No, me estoy refiriendo a su desprecio por la Constitución. Cuando él decide no cumplir con la ley internacional, me doy cuenta de que la dejó expirar. Twitter afirma que el verdadero valor, y supongo que estarás de acuerdo con esto, pero si no es así, por favor dímelo, de estos tratados no reside en la mera limitación del número de ojivas nucleares, sino más bien en la crucial oportunidad de inspeccionar las armas de otras naciones. Esa es, de hecho, la verdadera joya de la corona de todos estos acuerdos, y lamentablemente eso es algo que ya no poseemos. Creo que eso es cierto, pero creo que en última instancia estos acuerdos de control de armas no significan mucho. Quiero decir, si lo piensas bien, según este acuerdo de control de armas que está a punto de expirar, a cada lado se le permite 1.500 ojivas nucleares. Eso es más que suficiente para volar el mundo por los aires repetidas veces. Por supuesto. Y supongamos que ahora una de las partes inicia una carrera armamentística y la otra no. Y digamos que una de las partes llega a tener 10.000 ojivas y la otra parte solo tiene, digamos, 2.000 ojivas. Así que una de las partes tiene una ventaja de 5-1. ¿Crees que esto es relevante? La respuesta a eso es un rotundo y definitivo no, porque no existe absolutamente ninguna posibilidad de que puedas conseguir una victoria, incluso si llegaras a tener una superioridad o ventaja nuclear, cuando la cantidad de efectivos o de personas involucradas es tan inmensamente grande. A menos que tengas un presidente con la mentalidad de un niño de 6 años y que piense que debe tener más que lo que tienen todos los demás. Eso puede ser cierto, hasta cierto punto. Es decir, pero creo que ese presidente, quien quiera que sea, una vez que empiecen a pensar qué pueden hacer con esas armas nucleares y hablen con sus asesores, rápidamente quedará claro que simplemente no les proporciona ninguna ventaja significativa en una guerra nuclear. Y de hecho, lo que realmente harás es que vas a incinerar por completo tu propio país si intentas usar esos miles de... Correcto. Ojivas. Así que, si pudiera decir muy rápidamente, lo que siempre me gustó del control de armas es que evitó que ambas partes, pero especialmente nosotros, tiráramos el dinero a un pozo sin fondo. Correcto. Sí, eso es. Entonces, esa es la otra clase de ventaja.
la que no se ve, la que no es tan obvia. Una de las razones por las cuales es muy probable que el trágico evento del 22 de noviembre de 1963 en Dallas tuviera lugar. Estados Unidos está negociando con Irán y planteando exigencias completamente irrealistas a Irán, las cuales, si Irán llegara a ceder a ellas, le quitarían de manera efectiva su soberanía como nación. ¿Son estas negociaciones verdaderas o son simplemente una farsa? A mí me parece que esto es otra danza kabuki. Tenemos dos danzas kabuki desarrollándose al mismo tiempo. La primera involucra a los rusos. Y si revisas el New York Times, que consulté justo antes de conectarme contigo, ellos señalaron que las conversaciones en Abu Dhabi acababan de romperse y que, de hecho, no hubo prácticamente ningún progreso. Y el Times destacó que después de tantos meses resulta bastante sorprendente el escaso progreso que se ha logrado. Esto ocurre entre los rusos, los ucranianos y los estadounidenses en el contexto de la guerra de Ucrania. Y como tú y yo hemos venido diciendo desde hace ya muchos meses, todo esto no es más que una danza kabuki. Bueno, aquí vamos de nuevo con el tema de los iraníes. En primer lugar, Trump les impone estas exigencias a los iraníes. Ya saben que se deshagan por completo de sus misiles balísticos, que eliminen totalmente su programa nuclear, que no apoyen a Hezbollah ni a Hamas. Eso es algo que de ninguna manera los iraníes aceptarían jamás. Y entonces, al final, nos vemos reducidos a hablar únicamente de su capacidad de enriquecimiento nuclear. Bueno, ya hemos pasado por eso. De eso se trataba todo el JCPOA. El presidente Obama llegó a un acuerdo sobre este asunto y fue Trump quien decidió retirarse. Los iraníes han dejado claro que no van a renunciar a sus capacidades de enriquecimiento nuclear, así que en realidad todo lo que Trump puede hacer en este momento es aceptar otro JCPOA, ese mismo acuerdo o algo muy parecido a ese acuerdo del que se retiró en 2016, pero es difícil imaginarlo haciendo eso, así que todo esto para decir que me parece otra danza kabuki. Dime si Trump tiene una buena comprensión de lo que está sucediendo entre los Estados Unidos e Irán. Chris, pon el corte número 14. ¿Debería el líder supremo de Irán preocuparse ahora? Yo diría que debería estar muy preocupado, sí, debería estarlo. Como sabes, están negociando con nosotros, lo sé, pero los manifestantes han dicho, ¿sabes dónde están los americanos? Les prometimos que los apoyaríamos. ¿Todavía los apoyamos? Bueno, los hemos apoyado. Y mira, ese país es un desastre ahora mismo por nuestra culpa. Nosotros entramos, destruimos su programa nuclear. Si no hubiéramos eliminado ese programa nuclear, no tendríamos paz en el Medio Oriente, porque los países árabes nunca habrían podido hacer eso. Tenían mucho miedo de Irán. Sí, ya no le tienen miedo a Irán. Esos hermosos bombarderos B-2, sí, entraron y alcanzaron su objetivo, cada bomba, y lo aniquilaron. Y en un mes iban a tener un arma nuclear, sí. Una gran amenaza que ya no lo tendrían. Pero si lo aniquilamos, pero Irán, hablar de Irán es que si lo aniquilamos, ¿cuál es el problema? O sea, si ya no hay más, ¿están tratando de reiniciar el programa nuclear? Bueno, oí que sí. Y si lo hacen, y se los hago saber, si lo hacen, los enviaremos de vuelta a hacer su trabajo otra vez. Entonces, ¿entiendes que intentaron reiniciarlo y por eso estás amenazando con la fuerza? Intentaron volver al sitio, ni siquiera pudieron acercarse. Hubo una aniquilación total, pero estaban pensando en iniciar un nuevo sitio en una parte diferente del país. Nos enteramos de todo, les dije. Si hacen eso, les haremos cosas realmente terribles. Fin del juego. A ustedes. Es decir, ¿cree que se puede construir una de estas cosas en un mes o dos? ¿Tiene siquiera la menor idea de lo que está hablando? Todos los expertos con los que hemos hablado dijeron que no les hicimos ni un rasguño en su enriquecimiento nuclear. Bueno, creo que quizás le hayamos dado un golpe, pero incluso si lo destruimos por completo, casi todas las personas que conozco y que son expertas en esta área están de acuerdo en que pueden construir y reconstruir su capacidad de enriquecimiento nuclear con muchísima facilidad. En cuanto al uranio enriquecido que tenían, apuesto a que a eso no le pusimos la mano encima. No estoy 100% seguro. Correcto. Bueno, eso es exactamente lo que quería decir. Sabes, derrumbamos un par de cuevas, pero no destruimos el uranio enriquecido. ¿Por qué iban a renunciar al uranio enriquecido para usos civiles? Todos y cada uno de los principales centros médicos del mundo tienen medicina nuclear. ¿Por qué renunciarían a sus armas ofensivas cuando tienen a un loco en Tel Aviv que quiere destruirlos? Bueno, no lo harán y no lo están haciendo. Por eso esto es una danza kabuki. Yo simplemente no entiendo qué está pasando aquí. Yo quiero que la gente me diga cómo se vería un acuerdo plausible entre nosotros y los iraníes que nuestros pagadores, los israelíes, aceptarían, ¿verdad? ¿Cuál es el trato?
Nadie me dice cuál es el acuerdo. Y lo mismo, de nuevo, es cierto en relación con el asunto ruso. ¿Cuál es el acuerdo plausible que está sobre la mesa y que satisfaría a los rusos, a los ucranianos, a los europeos y a los estadounidenses? Y no hay ningún acuerdo plausible. Así que fingimos que estas conversaciones que se prolongan sin fin van a llevar a alguna parte cuando no hay ninguna posibilidad en este momento de que cualquiera de esas conversaciones vaya a llegar a algún sitio. Y por cierto, lo que esto te dice sobre el caso iraní es que Trump probablemente no va a conseguir un acuerdo, ¿verdad? A menos que acepte el JCPOA 2.0. No van a haber ningún acuerdo. Y luego la pregunta es, ¿qué es lo que hace él entonces? Disculpa, solo tuve que bajar una persiana que está detrás de mí. Quiero volver a Abu Dhabi. ¿Crees que se está negociando una segunda vía allí que resultaría, si tiene éxito, en la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia? Respuesta en dos partes. Número uno, sinceramente, espero que sí. Número dos, me resulta extremadamente difícil de imaginar, porque los rusos han presentado una serie de demandas que ellos consideran absolutamente innegociables, y estas exigencias son percibidas por los ucranianos, por los europeos y por una gran parte de los americanos como completamente inaceptables. Y la verdad, me resulta verdaderamente complicado concebir que, por lo tanto, se pueda llegar a armar algún tipo de acuerdo que logre satisfacer plenamente a todas las partes involucradas. Creo que la única esperanza que tenemos aquí es que la situación de Ucrania en el conflicto bélico se deteriore de tal manera que no les quede otra opción que llegar a algún tipo de armisticio con Rusia y así obtengamos una paz fría. Creo que ese es el único resultado verdaderamente plausible. ¿Cree que están en sus últimas, que ya les queda poco? Y si es así, ¿cree que ellos mismos lo reconocen, profesor? Bueno, están ya en sus últimas, pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán seguir luchando mientras se encuentran en sus últimas fuerzas? Quiero decir, su infraestructura energética ha sido casi por completo destruida y los rusos tienen tantos misiles balísticos, misiles de crucero y drones que podrán seguir destrozando esa infraestructura energética y otros tipos de infraestructura por un futuro previsible. Así que los rusos están simplemente devastando el país. Y si uno lee lo que está ocurriendo en el campo de batalla, de nuevo me remito al New York Times, hoy publicaron un artículo que indicaba que Ucrania no cuenta con suficiente personal para cubrir las líneas del frente y existen grandes brechas en esas líneas del frente y los rusos están encontrando esas brechas y las están explotando. En otras palabras, los rusos tienen un enorme problema de personal que no pueden solucionar porque todo tipo de gente no se presenta a la junta de reclutamiento cuando son llamados y todo tipo de gente está ausente sin permiso. Así que el ejército está en una situación desesperada y el ejército ruso está en realidad en bastante buena forma. Entonces, los ucranianos están perdiendo la guerra de forma evidente y la única pregunta interesante a estas alturas es ¿cuánto tiempo más seguirán luchando? ¿Podemos dar por sentado de una vez por todas que los rusos jamás cederán en sus exigencias planteadas desde el primer día? Pause. Me refiero a la adquisición legal y legítima de ciertos territorios y la neutralización permanente de Ucrania como nación soberana. Bueno, creo que con respecto a la neutralización permanente de Ucrania, lo que significa que Ucrania no puede estar en la OTAN y no puede tener una garantía de seguridad legítima de los Estados Unidos, creo que eso ha sido cierto desde el primer día y eso no va a cambiar. Y como tú y yo bien sabemos, esa es la causa principal de la guerra, la de Ucrania y la OTAN. Con respecto al tema del territorio, yo creo que si se hubiera logrado un acuerdo durante la primavera del año 2022 o incluso en el verano de ese mismo año 2022, Ucrania habría conseguido mantener casi la totalidad del territorio que lamentablemente ahora va a perder. Bueno, ese acuerdo del que Boris Johnson y Joe Biden disuadieron a Zelensky les permitía conservar gran parte de los territorios que ahora están a punto de perder, ¿no es cierto? Ese acuerdo de 126 páginas que se negoció a finales del invierno, principios de la primavera del 22 en Estambul. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos aquí. No se llegó a ningún acuerdo final y no se especificó claramente cuáles eran los términos exactos con respecto al territorio.
pero está bastante claro que los rusos no estaban empeñados en absorber o anexionar esas 4 provincias en el este de Ucrania que ahora han anexionado. Ellos ya habían, recuerden, anexionado la península de Crimea en 2014. Desde el punto de vista occidental, Correcto. eso era un hecho consumado en la primavera de 2022. Pero las 4 provincias, creo que si los ucranianos hubieran mostrado una actitud más conciliadora, podrían haber logrado conservar esas 4 regiones. Sin embargo, esos días ya quedaron atrás y ahora nos encontramos en una situación en la que los rusos están firmemente decididos a mantener esas 4 provincias que ya han anexado. Y creo que la pregunta realmente interesante es, ¿tomarán aún más provincias? ¿Tomarán Odessa? ¿Tomarán Kharkov? Y si el ejército ucraniano llegara a colapsar en el campo de batalla en cualquier momento, en un futuro próximo, creo que los rusos tomarían aún más territorio, lo anexarían y no estarían dispuestos a devolverlo en ningún momento a los ucranianos. A ver, permítame, me gustaría llevarlo de vuelta a Irán. ¿Qué propósito militar estadounidense genuino y legítimo se cumpliría si Estados Unidos atacara o invadiera? Puede elegir la palabra que prefiera Irán. Bueno, no vamos a invadir, eso es seguro, porque eso implicaría tropas sobre el terreno. Y es difícil imaginarnos haciendo algo así. Creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que habrá una ofensiva aérea y de misiles. Y no logro entender qué es lo que podemos hacer con la fuerza militar para lograr un objetivo que sea realmente deseable. Por ejemplo, se podría decir que lo que queremos hacer aquí es un cambio de régimen. No creo que podamos hacer un cambio de régimen con las fuerzas militares que tenemos en la región. Tendríamos que invadir el país y, como dije, no vamos a hacer eso. Así que creo que incluso si realmente golpeas a Irán, no va a llevar a un cambio de régimen. Luego hablamos de quizás destruir la infraestructura militar. Podrías arruinar parte de eso, pero no todo. ¿Y cuál es el resultado final? Es decir, ¿a dónde nos lleva eso? Y luego hay todo tipo de conversaciones sobre volver a los sitios nucleares. Bueno, pensé que el presidente Trump nos dijo que todos los sitios nucleares están... No hay sitios nucleares, no. Sí, y aunque vayas tras ellos, ¿qué ganas con eso? Quiero decir, siempre debes preguntarte, cuando estás elaborando una estrategia para ir a la guerra, ¿cuál es el objetivo final? ¿Y cuál es la estrategia plausible que tienes para lograr tus metas finales? Y no veo de qué forma podríamos llegar a establecer metas finales que sean verdaderamente significativas y que podamos alcanzar utilizando la fuerza militar. Y por cierto, nada de esto toma en consideración el hecho de que Irán posee una capacidad de represalia. Nosotros solo estamos hablando aquí, tú y yo, sobre lo que podríamos hacerle a Irán. Pero Irán puede hacernos mucho daño a nosotros, a los israelíes y a la economía internacional. ¿Atacaría Trump a Irán si Netanyahu le pidiera que no lo hiciera? Pues bien, eso fue lo que sucedió el 14 de enero. Sinceramente, debo admitir que me resulta bastante difícil comprender con exactitud qué es lo que los israelíes están pensando en este preciso momento. Creo que hay pocas dudas de que el 14 de enero los israelíes nos pidieron no atacar a Irán. Y por esa razón, esa es una de 2 razones, no atacamos. Pero Trump continuó después del 14 de enero hasta el presente, hablando duramente de atacar a Irán con fuerza militar. Así que eso plantea la pregunta, ¿qué es lo que le han estado susurrando los israelíes al oído desde entonces? Es posible que los israelíes piensen que ahora tenemos suficientes activos defensivos y ofensivos en la región, que no teníamos suficientes el 14 de enero, pero que ahora sí tenemos suficientes para que Estados Unidos ataque a Irán y para que Israel salga impune o casi impune de una represalia iraní. Pero me resulta muy difícil de creer. Yo creo que... ¿Es eso siquiera posible de hacer, John? No lo creo. Eso es precisamente lo que te estoy diciendo. Entonces, yo diría que si asumimos que tú y yo estamos en lo cierto, eso me indicaría que los israelíes no deberían estar entusiasmados con atacar ahora, de la misma manera que no lo estaban el 14 de enero.
Pero no estoy del todo seguro de lo que los israelíes están pensando, porque las señales que se perciben, al menos por lo que puedo recoger de los medios de comunicación, son bastante contradictorias en este asunto. Pero no me sorprendería, esto es solo una conjetura de mi parte, no me sorprendería si Trump no ataca. Y una de las razones es que los israelíes le dicen que no lo haga, porque los israelíes entienden que serán bombardeados en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que ellos comprenden que no podemos alcanzar ningún objetivo verdaderamente significativo contra Irán, y especialmente en lo que respecta al cambio de régimen, que es en realidad su gran sueño. Con el presidente de los Estados Unidos despreciando el derecho internacional y manifestando eso, no solo en el Caribe, sino en la ciudad de Minneapolis, al menos despreciando cualquier sentido moral, es que ahora la fuerza hace el derecho en la escena internacional. Serán solo 3 potencias, cada una con su propia hegemonía, Rusia, China y Estados Unidos. Y todos buscarán algún tipo de conexión para protegerse, incluso si Trump no es fiable con sus aliados, mucho menos con sus enemigos. Bueno, como bien sabes, soy un buen realista y creo firmemente que el poder es la moneda del poder internacional, de la política internacional, y que a los estados realmente les preocupa el equilibrio de poder. Y considero que es sumamente importante para cualquier estado querer ser lo más poderoso posible. Creo que eso simplemente tiene un buen sentido estratégico, pero también considero que hay límites a lo que se puede lograr con el poder militar. Creo que es sumamente importante contar con leyes nacionales e instituciones internacionales que operen en beneficio de todas las naciones dentro del sistema internacional, incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos. Creo que es importante dar prioridad al poder blando, hablar de valores liberales y hacer de uno mismo un país atractivo. También creo que tiene sentido tratar a tus aliados con respeto e incluso con respecto a los adversarios. En muchos casos quieres tratarlos con respeto para no empeorar una mala situación. El problema con la administración Trump es que el propio presidente no está de acuerdo conmigo en casi todos esos puntos. Él sí está de acuerdo en que el poder importa, pero más allá de eso no le importan las instituciones, el derecho internacional y así sucesivamente. Pero el resultado final es que creo que se ha metido en bastantes problemas. Creo que... ¿Cuál es el problema en el que está? ¿En qué callejón sin salida se ha metido él mismo? Bueno, creo que uno de los verdaderos problemas que él enfrenta es que ha estado utilizando nuestra tremenda influencia económica contra todo tipo de países alrededor del mundo, y han comenzado a darse cuenta de que tener una asociación con los Estados Unidos, una asociación económica con los Estados Unidos, ya no es de su interés como lo fue en el pasado. Y creo que en todo caso lo que quieren hacer es tener socios comerciales alternativos. Quieren empezar a buscar otros acuerdos. Sabes, el año pasado impuso aranceles muy duros a la India, aranceles del 50%, porque no estaba contento de que la India importara petróleo ruso. Bueno, lo que ellos han hecho es que recientemente han concretado un importante acuerdo económico con la Unión Europea. Ursula von der Leyen dijo que era el mayor de todos los acuerdos económicos. Y los indios, por supuesto, siempre han mantenido muy buenas relaciones con los rusos y ahora están manteniendo conversaciones con los británicos e incluso están hablando con los canadienses, con quienes tuvieron recientemente una importante disputa diplomática. Así que verán, los indios entienden que ustedes quieren buscar socios comerciales alternativos. Y esto no beneficia a los intereses de Estados Unidos, porque lo que ha pasado aquí es que los aranceles no están funcionando. El Wall Street Journal ha publicado una serie de artículos con titulares que dicen que los aranceles no están logrando recuperar la base manufacturera. Es importante tener en cuenta que una de las razones principales por las que el presidente Trump impuso aranceles a tantos países en todo el mundo fue que su intención era reconstruir la base de manufactura que se había debilitado considerablemente durante el llamado momento unipolar, pero eso no está funcionando. Los aranceles no están sirviendo para reactivar la base industrial. Y al mismo tiempo estamos alienando a nuestros socios comerciales históricos, y esos socios comerciales están buscando nuevas relaciones que excluyan a los Estados Unidos. Esto no es de nuestro interés en absoluto. Y por eso ahora él ha dado un giro de 180 grados con respecto a la India. Y creo que de ahora en adelante verán más de esto. Verán una menor dependencia de los aranceles, porque los aranceles no le aportan mucho. Y a medida que el dólar pierde valor, más el gobierno tiene que pagar por sus bonos. Sí, lo que significa que cuanto más tenemos que pagar para saldar esa deuda, y esa deuda es enorme.
Bueno, la deuda es ahora $1 billón al año, únicamente el servicio de la deuda. Sí, y no olvides que está hablando de tomar el presupuesto de defensa, que se suponía que sería de $1 billón, una cifra astronómica, y aumentarlo a 1.5 billones. Cierto, ¿Qué efecto crees que tendrá eso en nuestra deuda? Bueno, y los republicanos, por supuesto, le darán absolutamente todo lo que él quiera, incluyendo hombres enmascarados en las calles, disparando a la gente por la espalda. Solo te diría muy rápidamente, si los republicanos son vapuleados en las elecciones de medio término y Trump no es solo un pato cojo, sino un pato cojo gravemente dañado, será muy interesante ver qué hace el Partido Republicano con estos asuntos. No creo que vayan a ser tan sumisos a Trump después de esa elección, asumiendo que el resultado sea como lo he descrito, como lo han sido hasta ahora. Creo que tienes razón. Eso es, por supuesto, dentro de 8 meses. Y quién sabe, nuestro amigo Gerald Celente siempre dice, cuando todo lo demás falla, te llevan a la guerra. Bueno, sabes, eso pone de manifiesto que a medida que los índices de aprobación de Trump disminuyen, surgen problemas económicos y su número de éxitos en el ámbito internacional empieza a mermar. La pregunta es, ¿qué hará él? Y creo que se podría argumentar que Trump redoblará sus esfuerzos, que se volverá más intransigente. Bueno, esa es su personalidad, ese es su carácter. Sí, y si hace eso, creo que sus índices de aprobación y los del Partido Republicano también bajarán. Creo que tiene un interés personal en empezar a dar marcha atrás. Y se podría argumentar que eso fue precisamente lo que él estaba haciendo en Minneapolis. Él estaba dando marcha atrás. Y lo que vamos a ver en el futuro es un ICE menos agresivo, porque él entiende que perseguir el tipo de políticas en todo el país, las que ICE persiguió en Minneapolis, es una receta para un desastre electoral. Pero si él no hace eso, y como bien señalas, creo que todos sus instintos le dicen que no lo haga. Creo que esto va a causar muchísimos problemas para los republicanos en el otoño. Así es, profesor Mearsheimer, muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, como siempre, por permitirme cuestionarle en todos los ámbitos. Sus ideas son tan valiosas para el público y muy apreciadas. Espero verle la próxima semana, amigo. Por supuesto. Buen fin de semana, juez. Usted también. Manténgase obligado, profesor.